Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a Business and Trends, donde les compartimos la información más relevante de la industria, tecnología e innovación de algunos de los expertos más importantes en cada área. Mi nombre es Yasmín Herrera. En este episodio tenemos como invitada especial a Jimena Rico. Bienvenida. Actual Business Development Manager para América Latina en Autodesk, con casi 20 años de su trayectoria en empresas como Autodesk, Microsoft y HP. Como manager de diversas áreas de marketing, graduada de la Universidad de Andes en Colombia, y con quien estaremos compartiendo el foro el día de hoy para platicar sobre las actualizaciones más importantes de Autodesk y de la industria. Como bien sabemos, Autodesk es el líder mundial en tecnología de diseño, creación, con productos como AutoCAD, Revit y Civil 3D. Está ligada a la arquitectura, la ingeniería, la construcción, diseño de la manufactura y entretenimiento, con operaciones en todo el mundo, con más de 12,000 empleados y con un valor del mercado de más de 38,000 millones de dólares. Bienvenida, Jimena, es un honor tenerte con nosotros y bueno, no me queda más que decirte que el foro es tuyo. Gracias, Yasmín, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, primero que nada me gustaría platicar contigo un poco acerca de cómo lograste ser manager desde las etapas tempranas de tu carrera profesional y cómo ha sido tu incursión como líder y el impacto de género que has generado en el clima laboral dentro de Autodesk. Bueno, pues yo empecé mi carrera, como sabes, en HP. En HP pues tuve la fortuna de tener pues una jefa y una mentora que hoy en día pues es una gran amiga, a quien admiro muchísimo, muy respetada en la industria y una mujer excepcional que creo que fue como un pilar fundamental en lo que es mi perfil profesional hoy en día. Ella se llama Teresa Carrillo, todo el mundo en la industria la conoce y la respeta muchísimo. Entonces ella sentó como las bases, ¿no? Y fue como una inspiración para mí siempre, ¿no? De lo que ella ha hecho, de cómo construyó su carrera, de su historia personal, de su historia profesional. Entonces como que a partir de ahí yo empecé a mirarla a ella y a ver cómo podía yo aprender de ella para llegar al lugar al que había llegado ella, ¿no? Después me moví a Microsoft y también tuve la buena fortuna de tener otra jefa, mujer inspiradora, maravillosa. Ella era una española que hoy en día pues ya regresó a España y maneja pues una región muy grande, pero también fue una mentora y una etapa profesional de mi vida muy grande y también aprendí mucho. El reto con ella fue diferente, ¿no? Fue de adaptabilidad, porque ella siempre me ponía a mí a resolver los problemas que se presentaban, ¿no? De que nos falta una persona en esta área, Jimena, ayúdame. Ahora falta una persona en esta área, Jimena, échame la mano. Entonces, en ese proceso estuve como 3 o 4 años tomando diferentes roles, ¿no? Apagando bomberazos, apagando incendios todo el tiempo. Entonces también fue otra etapa de formación muy importante porque pues fue de entender los cambios, de adaptarte a las necesidades y de tener que reinventarte para poder resolver los retos, ¿no? Entonces creo que eso también fue muy importante en mi formación. Después de eso empecé ya a meterme más en temas de industria y a conocer más, bueno, como que empecé a abrir otras oportunidades. Estuve manejando el área de Small Business de educación de Microsoft. Fue una etapa de mi vida en la que fui muy feliz porque estoy, digamos que muy convencida del valor que tiene la educación y del poder que tiene la educación para cambiar el mundo. Y fue una etapa de mi vida en la que empecé como no solamente a formarme profesionalmente, sino a entender qué quería yo aportarle al mundo, ¿no? Ya como que tenía las bases de quién era yo como profesional y ahora era cómo ponía eso en práctica para poder ayudar a que el mundo fuera mejor. Y esa experiencia en el equipo de educación de Microsoft fue pues muy enriquecedora y me abrió un mundo enorme de posibilidades después. Y era parte del sector público. En Autodesk también pues tuve varias posiciones. Hoy en día soy responsable de relaciones con gobierno en América Latina.
Creo que estoy donde tengo que estar porque estoy construyendo país en México, en Colombia, en Costa Rica, en diferentes lugares de América Latina. Y ha sido pues gracias a toda esa formación y a ese proceso que tuve previo, que conté con la buena fortuna de tener estas mujeres maravillosas que me inspiraron y pues que me ayudaron a ser quien soy hoy, ¿no? Y hoy ese rol que tengo, pues he podido hacer muchas cosas innovadoras, he tenido la flexibilidad. Hoy tengo un jefe hombre que también es un hombre a quien admiro muchísimo, a quien respeto muchísimo y que me ha dado esa oportunidad de terminar de moldearme como profesional, que me ha dado el voto de confianza para enfocar los esfuerzos a lo que realmente siento que en donde tienen que estar. Y pues gracias a esos jefes maravillosos que he tenido, tanto hombres como mujeres, pues puedo decir que estoy donde estoy hoy en día, ¿no? Perfecto, maravilloso. Me queda claro que dentro de tu trayectoria, dentro de tu expertise y bueno, todo lo que has abarcado dentro de estas empresas sumamente importantes, bueno, has ido creciendo y te has nutrido de cada una de las etapas. Pero algo interesante que me gustaría saber es tú como líder de tu línea de negocios, es algo que ha marcado una pauta muy importante dentro de todas las organizaciones, las empresas. Sí. ¿Qué es el BIM? Fuiste la pionera y desarrolladora de esta línea de negocios, BIM Tanks Group, y me gustaría que nos platicaras un poco de cómo fue su diseño, tanto su creación, y qué beneficios ha traído a la transformación digital, así como el rol que tú jugaste dentro de esta organización. Bueno, el BIM Task Group lo creé hace aproximadamente 9 años. BIM, para quienes no saben, es Building Information Modeling, por sus siglas en inglés. Y es, en resumen, es construir digitalmente antes de construir en la realidad, ¿no? Es pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. En ese proceso, pues aprendes muchas cosas, detectas errores, detectas posibles áreas de conflicto que normalmente se detectan en obra y que tienen costos y tanto de dinero como de tiempo muy importantes, ¿no? Entonces, tener la metodología ayuda a prevenir todo esto. Cuando yo entré a Autodesk empecé a entender cómo funcionaba esto. De hecho, fue una sesión de trabajo que tuve con mi jefe, Roberto Mixe, en una sala. Estábamos los dos con un pizarrón en blanco pensando qué tenemos que hacer para realmente generar una dinámica de cambio. Entonces ahí entre los dos construimos el modelo. Dijimos, ok, tenemos que buscar la manera de alinear a la sociedad civil, al sector académico, al sector gobierno y a la industria para poder construir este cambio, digamos que esa transformación de BIM, porque no se hace solo, no lo hace una empresa, no es un software, no lo hace una sola persona, implica muchas cosas. Entonces juntos construimos el modelo en un pizarrón y pues ya yo me arremangué y empecé a ver cómo lo resuelvo, ¿no? Entonces en ese momento empecé a invitar a la gente que tenía cercana, no líderes de industria, a las cámaras, a las agremiaciones, a la gente que yo conocía, que entendía mejor la metodología para empezar a hacer estas mesas de trabajo. Era como un think tank, ¿no? En donde, ¿cómo hacemos para entre todos construir esto, ¿no? Y para realmente generar esta transformación en el país. Eso fue hace 9 años, ¿no? Pasaron muchas cosas en el camino, entre otras cambios de presidente, cambios de administración, ¿no? Ya llevamos 3 cambios de administración en el proceso, con visiones muy diferentes de país, con lecturas muy diferentes de lo que tiene que ser la transformación empresarial. Y pues nos ha tocado adaptarnos a eso porque finalmente el gobierno es un eje fundamental. En todo este proceso yo recurrí mucho a recursos internacionales, ¿no? A entender cómo otros países lo han hecho. Hemos tenido muchísima ayuda del gobierno del Reino Unido, que han sido líderes en este proceso de transformación. De hecho, cuando establecimos el BIM Task Group, lo establecí pensando en el modelo del BIM Task Group que el Reino Unido tuvo hace 15 años cuando empezaron su proceso de transformación, ¿no? Estudié mucho el modelo chileno, ¿no? Para aprender qué había pasado con Chile y con el tiempo y con todos estos referentes internacionales como que terminé de moldearlo. Yo creo que ya llevamos unos últimos 4 años muy sólidos con unas comisiones de trabajo creadas, con planes de trabajo y objetivos establecidos muy definidos, con unos líderes maravillosos en cada comisión, con un compromiso grande, pues de que todo el mundo está en el mismo canal intentando construir país, intentando pues que para todos, que la industria progrese, que generemos prosperidad, ¿no? Que los estudiantes tengan mejores oportunidades. Entonces ha sido la verdad un trabajo en equipo
que yo empecé, pero no lo he hecho sola, ¿no? Ha sido mucha gente ayudándome en el camino. Pues no lo suelto, no lo puedo soltar, ¿no? Porque siempre hay alguien que tiene que liderarlo, pero hoy en día yo creo que el BIM Task Group está muy posicionado en la industria, en el gobierno, nos buscan las entidades de gobierno para pedirnos ayuda, nos buscan las empresas que se quieren sumar, nos buscan para que demos guía, nos buscan para que demos una opinión. O sea, ya somos un grupo muy, muy consolidado. Yo creo que una de las claves, aparte de buscar la gente que sabe hacerlo para que nos guíe, y las experiencias internacionales para no cometer los mismos errores, y de todo este bagaje que traemos, yo creo que ha sido pues la participación de la gente, ¿no? Y poder ir entendiendo en el momento del país en el que estamos, en el momento de las empresas en las que están, y que entre todos nos hemos ido transformando, lo hemos ido adaptando, lo hemos ido moldeando, pues para llegar a ser lo que hoy en día somos, ¿no? Que es un gran referente para BIM en el país. Perfecto. Habías mencionado acerca de que, bueno, Autodesk con la implementación de BIM se relaciona con lo que es la industria, a nivel gubernamental, a nivel de educación. Tienes muchas áreas donde se puede implementar este tipo de dispositivos, este tipo de acciones. Me gustaría, si me pudieras decir en tu experiencia, hablando un poquito de cómo ha impactado la cuestión de la corrupción, en el sentido que sería un eje importante, es decir, cómo ha sido la barrera tanto a nivel gubernamental para la implementación del BIM en sus organizaciones, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha superado o qué estrategias ha tenido Autodesk para el enfrentarse ante estos retos. Bueno, BIM primero hay que aclarar, es una metodología, ¿no? No es un dispositivo, no es un software que viene en una caja, es una metodología que involucra muchos procesos, que involucra gente, que involucra cambios organizacionales, que involucra software, que involucra muchas cosas, ¿no? Dicho eso, ya y respondiendo puntualmente a tu pregunta, lo que hace BIM es facilitarte el acceso a la información, porque toda la información está consolidada y es una única fuente de información. Al tener tú una única fuente de información, pues tienes menos margen de cometer errores sin darte cuenta, ¿no? Porque pues la fuente de información es una sola y o sea, todo lo que necesites está ahí. Entonces no cometes errores, ¿no? Y lo otro es, no hay dudas de que este dijo o el otro dijo, porque cada quien tiene una perspectiva diferente del proyecto desde el punto desde el cual lo está viendo, ¿no? Es muy rara la persona que tiene la vista completa del proyecto. En un proyecto de infraestructura intervienen 200 contratistas, entidades de gobierno, auditores, interventores, interviene mucha gente y cada quien tiene un pedacito de información. Entonces, no es que te quieran engañar con la información, es que cada quien ve una parte del proceso. Cuando tú tienes una metodología BIM, todo el mundo tiene acceso a toda la información y es una única fuente de información. También te permite a que, como todo se hace con base en un modelo tridimensional, la tecnología te permite, por ejemplo, hacer cálculos de cantidades, te permite simular procesos constructivos. Entonces no hay errores porque calculaste mal, que son errores muy comunes en las obras, ¿no? De que calculaste menos, calculaste más, de que no previste que algo iba a pasar y entonces después lo tienes que meter como una reclamación porque no venía considerado en la licitación. Todos esos imprevistos que surgen en la obra los prevés con BIM. Entonces, eso es lo que puede hacer. ¿Cómo lo hemos visto ya en materia práctica? Pues mira, hemos podido medir y con datos, que estos son datos internacionales documentados en América Latina, los proyectos de infraestructura tienen un sobrecosto promedio en América Latina del 60% sobre el valor de licitación. O sea, una vez lo licitas, que se supone que es lo que va a costar el proyecto, hay un 60% de costos adicionales. Ese es un estándar en América Latina. La implementación de un proyecto BIM puede oscilar entre el 1.7% del costo total del proyecto y el 3% del costo total del proyecto, dependiendo del tamaño. Mientras más grande el proyecto, más se dispersan los costos y cuesta menos, ¿no? Pero mientras más chiquito te puede costar más. Pero entonces cuando tú ves la inversión inicial, que es del 1.7 o el 3%, versus lo que te cuesta no tenerlo, que es un 60% de sobrecosto, pues dices, ¿no? ¿Qué decisión tomas, no? Y en transparencia, hay tanta transparencia como tú lo quieras tener, porque la información está ahí, depende de qué tipo de análisis se hace con la información, porque hay también mucho
muchos errores en cuanto a la concepción de lo que es BIM, ¿no? Creen que con tener un modelo tridimensional se resolvió, y no, esa es una parte, es un componente, pero ¿qué haces con esa información del modelo? Entonces puede variar muchísimo el aprovechamiento que la gente tenga y el nivel de reducción de minimizar esa corrupción o de elevar el nivel de transparencia dependiendo del uso que tú realmente le des. Entonces, pues eso es parte de lo que nosotros hemos intentado hacer, ¿no? Garantizar que todo el mundo entiende qué es BIM y entiende cómo sacarle provecho, ¿no? BIM no es un software, BIM no es un modelo tridimensional, BIM es una metodología e implica muchísimas cosas en el camino, ¿no? Entonces, la respuesta puede variar mucho de proyecto a proyecto, de entidad a entidad, porque cada quien tiene una manera de implementarlo diferente, un nivel de madurez diferente, un nivel de adopción diferente. Entonces, pues es muy relativo. Pero en términos generales te puedes quedar con que te cuesta entre el 1.7% y el 3% tenerlo, y te puede costar no tenerlo un 60% de sobrecostos en cada proyecto, ¿no? Ok, perfecto. Agradezco la forma puntual de la explicación que nos diste ahorita, sobre todo para nuestros escuchas, que vayan viendo exactamente, hay muchas lagunas todavía en algunas personas que no están bien definidas en lo que es el BIM, pero la forma en que lo manejaste ahorita nos quedó muy claro, ¿no? Que es una metodología que, sabiéndola aplicar adecuadamente, nos ayuda a ir reestructurando todas las situaciones que pudiera tener una organización. En relación en materia de educación, yo sé que dentro de tu área, bueno, tienes muchos aspectos, esferas importantes, que es la educación, que es la tecnología y que son las políticas públicas. Anteriormente, el año pasado, estuvieron en pláticas con Avances, un acercamiento a la Cámara de Diputados en gestión con la Cámara de Senadores, en relación a, si nos pudieses platicar, compartir un poco cómo va lo que es la materia, la regulación o algunos ajustes a la materia de la Ley de Obras Públicas, específicamente en el artículo 10 bis. Sí, bueno, ese proceso lo hicimos el año pasado, como en noviembre del año pasado quedó aprobado por unanimidad de votos en la Cámara de Diputados. No conozco a una persona en todos estos años que llevo en esto que nieguen el valor de BIM, ¿no? Y que puedan poner en duda el valor que tiene, porque es un valor para toda la cadena, ¿no? Para la competitividad del país, para la eficiencia del gasto público, para mejorar la calidad de vida de la gente, para tener infraestructura resiliente y sostenible, para el medio ambiente. No hay manera de que tú niegues el valor de BIM. Entonces, digamos que en ese momento estuvo aprobada por unanimidad el artículo, de ahí pasó a segunda instancia de aprobación en el Senado, lo tiene la Comisión de Hacienda en el Senado hoy en día. No ha sido discutido en pleno por diferentes razones. Ha habido muchos temas, digamos que a nivel país, de mucha relevancia, como por ejemplo la reforma energética, que se han robado los reflectores, ¿no? Entonces nuestro proyecto, que es un artículo, que es el 10 bis en la reforma de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, como que ante tantas situaciones que están pasando en el país y ante tantos cambios estructurales hace un par de semanas hubo una exhortativa a la Comisión de Hacienda para que pudieran tener esta discusión. Todavía no ha pasado la discusión, nosotros no lo soltamos, seguimos empujando, estamos convencidos de que es valioso. Sabemos que tenemos apoyo porque hemos hablado ya con muchos miembros del Senado, de todos los partidos, todo el mundo está de acuerdo en que el artículo salga adelante, pero yo creo que ha sido un tema, pues de pronto de prioridad de agendas en el Senado y de prioridad, lo que cada quien considera prioritario, ¿no? Así es que pues no sabemos cuándo va a quedar, no sabemos qué va a pasar, no lo soltamos, seguimos insistiendo pues porque estamos convencidos del valor que tiene para el país, ¿no? Ok, bueno, yo creo que en la medida que avancen, en la medida que lleguen las negociaciones dentro de estas cámaras, se van a generar muy buenos ajustes, muy buenas pautas, pues sobre todo, como bien dices, para seguir obviamente el beneficio es para la sociedad, la cultura, la misma infraestructura de lo que es sería una ciudad, un país. Eso es importante. Y también, obviamente, en tu caso, en tu línea de negocios, pues también hablamos de lo que es la construcción. ¿Me podrías decir qué papel juega el desarrollo del software en la industria de la construcción hoy en día? Bueno, la industria de la construcción es una de las industrias más rezagadas en el mundo, ¿no? Seguimos construyendo muy similar a como se construía hace 100 años. Entonces ha sido reciente este proceso de transformación de la industria de la construcción.
¿A qué quisiéramos llegar? A que sea tan predecible como la industria manufacturera. Cuando tú compras un coche, no tienes el riesgo de que te llegó una llanta diferente o que el asiento no fue lo que viste en la concesionaria, en la agencia cuando lo fuiste a comprar, o que se demoraron en entregártelo año y medio y te costó un 40% más. Cuando tú compras un coche, lo compras con un modelo que está en la agencia y te dice la agencia si se va a demorar 1 mes, 2 meses, pero sabes cuánto se va a demorar, sabes cuánto estás pagando por el coche, no tienes sorpresas al final y te llega exactamente lo que tuviste. En la industria de la construcción no pasa eso. Tú contratas un proyecto si estás diseñando tu casa, ¿no? Ves un proyecto en planos, en la práctica al final los planos no coinciden con lo que se hizo en realidad, te costó un 40 o un 50% más, se demoró 1 año más de lo que te habían dicho que se iba a demorar. Entonces esa falta de predictibilidad en la industria de la construcción es lo que realmente la industria de la tecnología puede ayudar a cambiar, ¿no? Hay manera de cambiarlo, hay manera de volverla predecible, hay manera de minimizar los desperdicios, hay manera de hacerlo sostenible, hay maneras de hacerlo diferente, pero implica un cambio completo en la industria. Hay que empezar paso a pasito. La base es BIM, es la base para que todo pase, pero BIM no es el objetivo final. BIM es la base, es la cimentación para que sobre eso pasen otras muchas cosas. Pero si no tienes BIM no puede pasar el resto, ¿no? Entonces sabemos nosotros que lo primero es hacer esa base, construir esa base muy sólida, muy firme, para que sobre eso se pueda transformar la industria. ¿Qué esperamos? Que por lo menos si nos vamos a un proyecto de construcción de infraestructura o un proyecto no sé, de vivienda privada, de edificación, de lo que sea, a que por lo menos cueste lo que dijeron que te iba a costar. Ese es el primer paso, ¿no? Que te cumplan en tiempo y te cumplan en dinero. El segundo paso es que cueste menos de lo que te dijeron que te iba a costar, ¿no? Cuando ya nos vamos a ver referentes internacionales de la adopción de BIM en un nivel muy maduro, vamos a casos como Londres. El alcalde de Londres dice, hoy en día construyo con el mismo presupuesto con el que antes construía 3 escuelas, hoy construyo 5. A eso quisiéramos llegar, a que el presupuesto es tan eficiente que sin tener que crecer la inversión en infraestructura puedas hacer más cosas, puedas tener más escuelas, puedas tener más vías, puedas tener más parques, ¿no? Que quisiéramos también que los recursos naturales se cuiden, ¿no? Los recursos naturales son finitos y si seguimos construyendo como estamos construyendo hoy en día, vamos a necesitar de 3 a 7 planetas Tierra al 2050 para poder dar abasto a la materia prima. Eso pues claramente es insostenible. Entonces necesitamos minimizar y optimizar el uso de los recursos naturales y minimizar el desperdicio. La huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero y el consumo energético. Las ciudades, las edificaciones y la industria de la construcción son los principales generadores de gases de efecto invernadero, no son las vacas, pero nadie le pone la atención que hay que darle. Entonces son muchos factores que hay que empezar a considerar en este proceso de transformación. El primer paso es cumplir en tiempo y en dinero, pero de ahí se derivan otros muchísimos beneficios que tienen que ver con medio ambiente, con sostenibilidad, con calidad, con 1000 cosas, ¿no? Que a eso es a lo que quisiéramos llegar. Es un proceso lento, pero ya empezó finalmente, después de 200, 300, 400 años de construir igual, finalmente empezó. Perfecto. Mencionas un tema también muy interesante en la cuestión de la sustentabilidad, el cuidar nuestros recursos. Poco a poco, bueno, nos vamos acabando, ¿no? Con la contaminación y con todas las cuestiones que vienen en torno a... ¿Me podrías platicar acerca de un proyecto muy interesante que tuvieron ustedes como King Toronto, desarrollado por Diamond Switch Architects, que es un completo urbano desarrollado para fomentar el bienestar de la comunidad en Toronto? Es decir, el entorno de jardines con el aprovechamiento máximo de luz, aire, vistas, y que gracias a la implementación del modelo BIM generaron la edificación de esa construcción. ¿Qué beneficios tú me pudieras comentar que gozaría la organización como esta al utilizar el BIM? No conozco específicamente el proyecto que mencionas, pero hay muchos proyectos que han sido desarrollados, digamos que con esa misma idea y con esa misma intención. Parte de lo que te permite hacer la tecnología y es una aplicación específica que se llama el diseño generativo, es tú poder tener 1000 opciones de diseño con algoritmos de inteligencia artificial. Tú metes, tú programas y dices, ok, esto necesito tener
en este terreno tanta densidad de ocupación o eso, la máquina empieza a procesar el algoritmo y te dice, hay 1500 opciones, de esas 1500, estas 10 son las más eficientes en términos, por ejemplo, de densidad de ocupación. Estas 10 son las más eficientes en términos de consumo energético, pensando en la soleación y pensando en la ubicación. Estas 10 son las más eficientes en términos de consumo de materiales. Entonces tú puedes tomar la decisión de cuál es la variable que es más importante para ti en un momento específico, cómo tienes que tomar la decisión, y la inteligencia artificial a través de algoritmos te ayuda a tomar esa decisión para que ya tú puedas, a partir de un número reducido de proyectos, pues tomar una decisión de cuál es el que más te conviene, ¿no? Pues se puede hacer ese tipo de diseño generativo, de inteligencia artificial, de algoritmos, para que al final pues la opción sea la que mejor favorece al ecosistema, a la gente que va a vivir ahí, al uso de los recursos naturales y demás, ¿no? Y hay muchos casos que podríamos ver, así como ese que mencionas, que han funcionado igual, ¿no? Ok, perfecto. Hay una frase muy, muy representativa de Autodesk que me gustaría puntualizarla. Dice que Autodesk maneja una frase muy interesante, que es: el futuro del trabajo es aún el recurso humano. En tu experiencia, haciendo un poquito alusión a toda la cuestión de automatización que están teniendo hoy por hoy a nivel global las empresas, las industrias, las organizaciones, ¿cómo crees que este proceso de transformación afecta principalmente en su trabajo a las fábricas que han sido reemplazadas por este tipo de automatización en cuestión que impacta directamente al recurso humano? Bueno, mira, hay un estudio de McKinsey de hace unos años y que te lo puedo conseguir para que lo veas, que dice que por cada recurso humano que se reemplaza en el piso de una fábrica por procesos de automatización, se están generando 7 nuevos trabajos en la cadena productiva completa. Okay. Entonces, en realidad no es tal, no es que se reduzca la gente, es que cambia la manera en la cual se operan, se definen los roles dentro de las cadenas productivas, ¿no? Uh-huh. Ahora, si nos vamos ya específicamente a los roles de la gente operando máquinas, pues es que cambia el tipo de rol que tienen que jugar y el tipo de habilidad y de capacidad que tienen que tener, ¿no? Un componente muy importante es la seguridad en el trabajo. A través del uso de tecnología tú puedes minimizar riesgos, puedes asegurarte que la gente que está en los pisos de las plantas pues esté más segura y esté cumpliendo mejor con su trabajo, ¿no? Y otra cosa que creo que es muy importante en este proceso de transformación es que en América Latina y en México, puntualmente siendo un país manufacturero, estamos posicionados como mano de obra barata, ¿no? Como pasó en China en algún momento, ¿no? Por eso ponen aquí las máquinas, porque es mano de obra barata. Así es. Lo que quisiéramos es estar posicionados como mano de obra calificada, no como mano de obra barata, porque mano de obra barata implica que la gente tiene un sueldo mínimo y que realmente no le permite eso mejorar su condición de vida. En la medida que tú le metes a la gente el componente de tecnología y pueden tener otro tipo de rol dentro de las empresas, elevan el nivel de sueldo que pueden tener y pues eso beneficia su calidad de vida, la gente que vive con ellos, su comunidad y demás. Entonces sí hay un impacto muy importante en términos de las capacidades y de las habilidades que se traduce en mejores oportunidades de trabajo, con mejor remuneración, mejor calidad de vida y sobre todo en un entorno más seguro, ¿no? Con menos riesgos en el proceso de fabricación. Sea una fábrica, sea una obra, sea una construcción, aplica exactamente lo mismo, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, mira, hablando, ahora sí que pregunta obligada de nuestra entrevista es el impacto que ha tenido el COVID a nivel mundial. ¿Cómo nos ha ido impactando estos 2 años? Ya vamos para 3 años que estamos en esto, mucho antes de China que se originó. Y bueno, y vamos saliendo de esta etapa y estos cambios radicales de transición. ¿Cómo crees tú que ha sido este impacto del COVID a las estrategias de go-to-market en la industria? Pues mira, yo creo que fueron un acelerador del cambio, okay. Porque cuando empezó el COVID y empezó el encierro, lo que terminó pasando es que la gente empezó a darse cuenta que tenía que seguir trabajando y siendo productiva, pero de una manera diferente desde tu casa. Entonces, cuando tú trabajas en una oficina y tienes tu computadora y te la puedes llevar a tu casa y sigues trabajando en tu casa porque tienes herramientas como esta que estamos utilizando ahorita para esta entrevista, pues nada pasa. Pero cuando estás en una obra o en una planta,
que no estás físicamente presente, ¿cómo lo resuelves, no? Y cómo puedes hacer que el trabajo no pare, de pronto cambia, pero que no se detenga del todo y que se pueda ir adaptando. Entonces yo lo que vi fue que el COVID fue un acelerador del cambio, porque las plantas que tuvieron que mandar gente a sus casas tuvieron que pensar maneras de mantenerlas conectadas con sus líneas de producción, que las obras que tuvieron que cerrar, ciertas cosas tuvieron que seguir operando, la gente de las oficinas, pero de una manera diferente, que tenían que comunicarse con lo que estaba pasando en el sitio de la obra diferente. Ya no era que la persona fuera a visitarlo, era que le pasaran reportes de la persona que estaba allá para minimizar la cantidad de gente que había en una obra. Entonces cambió la manera en la que todo el mundo tenía que operar. Entonces fue un acelerador de transformación digital. Muchas empresas se dieron cuenta que sin tecnología, sin procesos de colaboración, sin plataformas de colaboración, no había manera de que mantuvieran en la productividad y que pudieran seguir operando. Autodesk, en el momento en el que empezó todo esto, abrió sus plataformas de comunicación y las dio gratuitas para que todo el mundo pudiera seguir ininterrumpidamente trabajando, ¿no? Fue pues una labor muy importante porque lo que queríamos era que el mundo siguiera funcionando, ¿no? Que las empresas no tuvieran que cerrar, que los procesos pudieran seguir. Entonces abrimos las plataformas de comunicación para que la gente pudiera seguirse conectando. Cuando la gente empezó a utilizar estas plataformas, que fue de forma gratuita durante la pandemia, se dieron cuenta pues que ya no podían vivir sin ellas, ¿no? Y entonces cambiaron la manera en la cual trabajaban, se volvieron más eficientes, empezaron a entender cómo la tecnología pues era un habilitador de la productividad, y pues ya hoy en día pues ya empezó la aceleración, ¿no? Entonces ahora vamos con inercia, tenemos que aprovecharla, pero para nosotros, o lo que yo vi, es que el COVID fue un acelerador de estos procesos de transformación digital. Ok, perfecto. Y bueno, como bien mencionas, la pandemia hizo que desde Inter las empresas pues siguieran haciendo efectividad y siguieran solucionando problemas, situaciones. En este caso, en tu experiencia en el mercado latinoamericano, ¿cómo ves la implementación de estos software y cómo se hizo a nivel, no es lo mismo a nivel local o una regionalización de los mismos? ¿Cómo se hizo esa transformación? ¿Se hizo paulatina? ¿Fue una transformación dura o inesperada de las organizaciones? En tu experiencia, ¿cómo lo aplicaron? Mira, pues la verdad es que es un proceso que es lento, el COVID lo aceleró, pero es un proceso que es lento porque implica que las organizaciones cambien internamente la manera de hacer las cosas. No es que compren un software y con eso se resuelve, ¿no? Hay otras cosas que tienen que hacer internamente para que realmente se le pueda sacar provecho a ese software o a esa tecnología que tienen. Entonces es un proceso que no es muy rápido, es un proceso lento. Otra cosa que pasa es que todo el mundo, y creo que es humano, le tiene miedo al cambio, ¿no? Y le tiene miedo a hacer cosas con las que no se siente cómodo y a aprender a hacer cosas de una manera diferente. Entonces también ese miedo al cambio hace como que de pronto no le metan toda la energía a hacerlo de una sola, sino que van de a poquitos, ¿no? Vamos paso a pasito probando porque no hay sea que nos equivoquemos, ¿no? Entonces es un proceso lento, pero es un proceso, como te decía antes, yo creo que ya tiene inercia, ¿no? Que ya todo el mundo lo está pidiendo, que ya todo el mundo lo está necesitando, que ya todo el mundo está viendo cómo, y están viendo cómo otras empresas lo están haciendo para tenerlo como referente, pero no es fácil. Mientras más chiquita la empresa, yo siento que es más difícil que tomen la decisión de cambio, porque tienen menos recursos con que soportarlo. Mientras más grande la empresa, es más fácil el proceso de cambio, pero es más complejo, porque es una organización entera que tienes que mover, con muchos procesos y demás, pero el hecho de que estas compañías grandes se transformen también motiva que las empresas chiquitas lo hagan, ¿no? Sí. Porque de alguna manera se prestan servicios y son ecosistemas. Entonces, si el grande lo hace, los chiquitos ahí van, de a poquitos. Y hemos visto muchos casos. En Colombia conozco varias empresas que lo que hicieron para poder transformar sus ecosistemas, hablando específicamente de la industria de la construcción, es que ellos pues les dijeron, nosotros vamos a trabajar en BIM, si tú quieres prestarnos servicios, tienes que trabajar en BIM, entonces vamos a hacer una academia BIM que ocurre todos los viernes a las 7 de la mañana en nuestras oficinas. Entonces las mismas empresas se encargaron de capacitar y de educar a su ecosistema de microempresas, a su ecosistema de proveedores, para que les prestaran los servicios y realmente pues pudieran tener pues un beneficio exponenciado, ¿no?
Entonces, casos como ese yo quisiera ver más, quisiera que se repitiera, pero pues no todo el mundo tiene la misma política corporativa ni toma las mismas decisiones, pero yo creo que esos ejemplos que yo vi en varias empresas en Colombia definitivamente, para mi gusto, son el camino a seguir, ¿no? Ok, perfecto. Y Jimena, me gustaría que me pudieras compartir un poquito, hablando principalmente de nuestro país, México. ¿Cuál sería el entorno a destacar por parte de Autodesk en nuestro país? ¿Cuál sería la tendencia a seguir y su mercado potencial del 2022 a futuro? ¿Cómo lo vislumbras tú en nuestro país? Bueno, pues el mercado va cambiando y en México pues seguimos teniendo tendencias internacionales y tenemos influencias de diferente tipo, ¿no? Digamos que a nivel operacional nuestro principal referente es Estados Unidos porque es nuestro vecino más cercano y colaboramos, todas las empresas maquiladoras en México pues con muchas colaboran con las empresas gringas, otras pues hay mucha empresa también asiática y japonesa y demás, pero digamos que un principal referente que yo veo es el mercado gringo y por allá van las tendencias, ¿no? Siempre como que seguimos esa pauta. Si nos vamos desde el punto de vista legislativo, el referente normalmente es la Unión Europea, ¿no? ¿Y qué está pasando allá? Hay temas que para ellos son críticos, que siempre van 5 pasos adelante de nosotros, como por ejemplo el tema de regular la inteligencia artificial, ¿no? El tema de los datos, de la confidencialidad, de la privacidad. Finalmente lo que tenemos en México se deriva de lo que en algún momento reguló la Unión Europea y pues en la Unión Europea hoy en día están teniendo temas a nivel legislativo que están marcando la pauta a nivel mundial, que Estados Unidos está siguiendo la pauta, pero empiezan en Europa, ¿no? Como el tema del GDPR, ¿no? El tema de confidencialidad de datos y de privacidad, todo eso, ese movimiento empezó en Europa. Y hoy yo sigo viendo la misma tendencia, ¿no? A nivel legislativo, es la Unión Europea la que marca la pauta, ¿no? Y ahí es donde estoy viendo que están pasando las conversaciones ligadas a sustentabilidad, o sustentabilidad, como lo quieras decir, que están ligadas a inteligencia artificial, que están ligadas a manejo de datos, que están ligadas a negocios en la nube. Veo que la principal referencia es la Unión Europea. Entonces ves mucha influencia en México dependiendo de qué aspecto mires, pero pues yo siento que es positivo, ¿no? Finalmente siempre tenemos que intentar buscar el lado positivo, siempre hay un lado positivo, siempre hay una oportunidad de construir y pues en eso es en lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Y en Autodesk eso es lo que hacemos, intentar construir país sin importar las circunstancias, buscar el lado positivo, buscar el área de oportunidad. Las empresas necesitan seguir creciendo, necesitan seguir desarrollándose y pues ahí estamos nosotros para apoyarlos en el camino. Ok, pregunta personal, Jimena, y me gustaría hacértela. ¿Qué viene para Jimena dentro de la organización? ¿Cómo te vislumbras de aquí a un futuro cercano, no sé, de aquí a unos 5 años, unos 10 años? ¿Qué proyectos vienen para Jimena en cuanto a desarrollo e implementación? Y sobre todo, ¿qué le dirías a nuestros escuchas, sobre todo en el aspecto de género? A todas las chicas que tienen la intención, yo te veo como una figura de autoridad, como un líder, como una mujer fuerte. Y obviamente, ¿qué mensaje les darías a todas las chicas que tienen la intención de seguir esta línea de negocios o de los pequeños emprendedores que están con esa intención de generar algo y de seguir desarrollándose para beneficio de la sociedad? Ok, bueno, en cuanto a mi desarrollo profesional, la verdad es que yo estoy absolutamente feliz con lo que hago porque mis valores personales están alineados con los valores de la compañía y con los objetivos de trabajo que tengo. Entonces yo quisiera seguir haciendo lo que hago en relaciones con gobierno, seguir trabajando en eso. Quisiera poder crecer mi organización, tener más gente de apoyo en los diferentes países para poder tener un alcance más grande, porque hoy en día pues soy yo y un par de personas que me ayudan, pero pues pudiéramos hacer mucho más con más manos. Entonces es poder hacer lo que estamos haciendo, pero más grande. Eso es lo que quisiera, poder crecer mi organización internamente y pues ya vamos a ver eso cuando puede pasar, esperemos que pronto, ¿no? En cuanto a qué mensaje le doy a las mujeres en cuanto al género, pues mira, yo les diría que no se trata de pensar pues que somos iguales. Yo creo que no somos iguales, somos diferentes y las mujeres tenemos muchas cualidades y muchas capacidades que nos hacen pues hacer bien ciertas cosas y yo creo que lo que tenemos que encontrar todas es cómo esas habilidades de ser mujer nos permiten hacer mejor ciertas cosas, ¿no?
aunque también varía de persona a persona, pero pues digo, yo en términos generales les diría que el tema no es pelear porque somos iguales, es pelear precisamente porque las habilidades que nosotras tenemos nos hacen diferentes y nos hacen hacer mejor ciertas cosas, pero siempre hay que trabajar en equipo y un equipo diverso es el equipo que más lejos te lleva, ¿no? Entonces no es solamente tener mujeres por tener mujeres, es tener habilidades, es tener capacidades, es tener diferentes maneras de ver la vida, es tener diferentes bagaje, ¿no? Con diferente conocimiento y diferente experiencia. Entonces, pues yo creo que oportunidades hay muchísimas, yo creo que tenemos que explotar esas habilidades que tenemos por ser mujeres y que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir construyéndonos sin miedo, ¿no? Sin miedo a qué pasa si me caso, qué pasa si me embarazo, no pasa nada, se puede todo, ¿no? Una de las grandes cualidades que tenemos las mujeres es que podemos hacer al mismo tiempo muchas cosas bien hechas. Así es. ¿No? Entonces yo creo que tenemos que explotar esa capacidad que tenemos y no tenerle miedo. Yo en mi carrera, en los equipos que he manejado, he tenido muchas veces niñas jóvenes que empiezan y como que se empiezan a conflictuar cuando les proponen matrimonio y se quieren casar y es como, ¿y ahora qué hago? Pues nada, o sea, manejarlo como un proyecto más, podemos manejar 10 al mismo tiempo y no pasa nada, ¿no? Y esa como que siempre ha sido mi recomendación y la verdad es que hoy en día a todas estas niñas maravillosas que tuve yo la oportunidad de contratar recién graduadas y las veo florecer y las veo exitosas y las veo creciendo profesionalmente y las veo desarrollarse, como que pues me da mucha satisfacción ver que en algún momento puede tener esa influencia positiva de quitarles ese miedo a que como soy mujer, ¿qué hago ahora si me caso, no? ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo lo manejo? Todo se puede, ¿no? Y yo creo que es algo en lo que siempre pues quise enfocarme con todas las mujeres que me han reportado a lo largo de la vida, ¿no? Se puede y se puede todo y podemos muchas cosas las mujeres, tenemos que aprovechar esa capacidad. Tenemos estéreo y podemos oír cosas al mismo tiempo y tenemos la capacidad de tener muchos proyectos en simultánea. No digo que los hombres no la tengan, pero pues algunos no la tienen, ¿no? No tienen estéreo y no pueden enfocarse en varias cosas al mismo tiempo, nosotras sí. Entonces pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y no hay que tenerle miedo. Perfecto. Tienes mucha razón, Jimena, en todos tus puntos, en todos tus comentarios. Y bueno, pues ya nuestra pregunta de cierre, me gustaría saber ¿cuál sería el papel que ha jugado la inteligencia artificial en el crecimiento de Autodesk, en tu opinión? Pues mira, la inteligencia artificial es una tendencia pues, de industria que yo creo que tiene un componente ético muy importante, que es indispensable que los países lo empiecen a regular y lo legislen. Por eso las conversaciones hoy en día en la Unión Europea tienen tanta relevancia en este aspecto, pero tiene también muchas cosas muy buenas, entonces no hay que tenerle miedo y hay aplicaciones de la inteligencia artificial para muchos aspectos, ¿no? Lo que te contaba, por ejemplo, de los algoritmos para tomar mejores decisiones de implantación de un conjunto residencial en una zona o mejores decisiones en cuanto a simulaciones de consumo energético. Todo eso que hay detrás es inteligencia artificial. Entonces no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial pensando que es un robot que va a tomar el control del mundo. No, son algoritmos que nos permiten a nosotros tomar mejores decisiones. Entonces yo creo que para Autodesk es muy importante, estoy segura porque lo veo, ¿no? Es una parte muy importante en términos de desarrollo de la tecnología, porque finalmente lo que la compañía quiere es siempre dar las mejores herramientas para construir un mundo mejor, más resiliente, más sostenible y para que las personas puedan pues alcanzar su máximo potencial y puedan diseñar cualquier cosa y construir cualquier cosa que se imaginen, ¿no? Y pues detrás de eso hay inteligencia artificial, hay que aprender de la práctica y hay que valorar la experiencia y pues la tecnología te permite hacer eso, ¿no? Entonces existe, sigue existiendo, siempre existirá, tiene muchísimas cosas positivas, sí considero que es una conversación importante en los gobiernos que se empiece a regular, ¿no? Porque también puede tener un componente ético de fondo muy importante, pero pues es muy importante y no podríamos darle la espalda, ¿no? Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Jimena. Yo te agradezco enormemente la atención de tu tiempo aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta entrevista
y a la audiencia recurrente mantenerse conectados en Business and Trends para que les compartamos la información más relevante de la industria, tecnología e innovación. Muchísimas gracias, Jimena, por tu atención. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantada de poder estar aquí. Claro que sí, y esperamos en un futuro cercano poder tener otro acercamiento contigo, porque bueno, es un placer conocerte, tuvimos una plática muy nutrida y bueno, siempre es interesante conocer cómo va y en qué momento está posicionado Autodesk en este mundo de la tecnología y de la información. Muchísimas gracias, Jimena, que tengas excelente tarde. Gracias, Yasmín, y gracias a todo el equipo de Business and Trends. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio.